Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Un gusto me da saludarlos. Gracias por su siempre buena puntualidad. Hoy tenemos un gran tema, el cual en un momento lo voy a presentar. Estamos en La Voz del Residente, hoy martes en ginecobstetricia. No quiero arrancar sin antes felicitar a todos, a todas las mamás del grupo, a todas las mamás que nos están viendo a través del Zoom, todas las mamás que nos ven a través del Facebook. Les mando una felicitación con mucho cariño, con mucho respeto, un abrazo a todas ustedes. Gracias, gracias por darnos el don de la vida a todos los que estamos aquí. Les agradecemos mucho y la felicitamos muchísimo hoy en su día 10 de mayo. En un momento haré panelistas a los protagonistas de esta noche, como lo es Fermín Hernández, el doctor Fermín Hernández, la doctora Rosalía Hernández, quien va a fungir como mentora, y el doctor Jorge Montalvo, como todos los martes, nuestro mentor ya de cabecera, por así llamarlo. Como bien lo mencioné, hoy es martes de ginecobstetricia, tendremos el tema HELP, manejo y tratamiento de la mano del doctor Fermín Hernández. Él es egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez. En un momento le va a pedir que prenda su cámara y su micrófono al doctor Fermín para poderlo ver y también que nos pueda ir compartiendo la pantalla. También le doy la bienvenida al doctor mentor Jorge Montalvo. ¿Cómo está, doctor? Un gusto me da saludarlo. ¿Cómo estamos? Buenas noches a todos. Igual me uno a las felicitaciones de todas las mamás que se encuentren presentes el día de hoy. Obviamente las mamás de todas las gentes que nos hacen favor de acompañarnos el día de hoy. Es siempre una fecha importante, motivo de satisfacción y gusto agradecerles a nuestras queridas mamás todo lo que nos dan todos los días. Y entonces hay que festejarlas todos los días. Es bien Correcto. importante. Y pues como siempre listos para escuchar, como bien decías Tony, un tema muy, muy, muy interesante por el impacto que tiene en un momento dado en el pronóstico de salud y de la vida del binomio madre y bebé. Y que pues es algo que todos aquellos que nos enfrentamos día a día con los embarazos tenemos que conocer y saber de alguna forma tratar de identificar de manera oportuna, porque de ello dependerá mucho del resultado final de lo que pase con esa mujer y su bebé, ¿no? Entonces es un tema muy muy interesante. Seguramente el doctor Fermín Hernández nos va a esclarecer muchas dudas y seguramente vamos a aprender muchas cosas nuevas. Correcto. Muchas gracias, doctor Jorge. También rápidamente introducir a la doctora Rosalía Hernández. ¿Cómo está, doctora? Un gusto me da saludarla. Hola, buenas noches. Aquí estamos como siempre apoyando temas críticos, como dice bien el doctor Montalvo, causas fundamentales de desafortunados decesos de nuestras pacientes obstétricas en nuestro país. Entonces espero que sea sumamente provechoso para los residentes y para los médicos que aquí se conectan y que haya muchas preguntas para poder ampliar el tema. Correcto. Ahora sí, sin más preámbulo, arrancamos. Doctor Fermín, tendrá usted media hora para exponer su tema y al terminar entrarán nuestros doctores mentores, el doctor Jorge Montalvo y la doctora Rosalía, para complementar la charla. E invitamos al público a que participe, a que comente, que mande saludos, pregunte aquí entre el doctor Jorge Montalvo, la doctora Rosalía y su servidor Tony Bachi. Daremos voz a todas sus preguntas, cuestionamientos, comentarios y saludos. ¿Estamos? Tanto la gente del Facebook, que nos están viendo ya en el Facebook, y también la gente aquí del Zoom. Adelante, doctor Fermín. Hola, buenas tardes. Pues bueno, vamos a comenzar. Un momento. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy el doctor Fermín Hernández, ginecobstetra, egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y del Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poco y abordar el síndrome de HELP como tal.
para hacer algunas acotaciones muy puntuales. Bueno, dejamos a un lado la introducción o dejamos a un lado la clasificación como tal, las alteraciones de las presiones en el embarazo. En este caso, pues vamos a ir directo al síndrome de Hell. Bueno, el síndrome de Hell viene de un acrónimo compuesto por la abreviación de los signos que lo caracterizan. En este caso, la hemólisis, la elevación de las enzimas hepáticas y un recuento bajo de plaquetas. El síndrome de Hell se presenta del 15 al 20% en los pacientes con, en este caso, no tienen alguna alteración ya sea de la TA o que tenga proteinuria, y hay quien lo considera una alteración en relación con la preeclampsia. Sigue en dilema, obviamente, se discute mucho que si es una complicación de la preeclampsia como tal, se toma como un agente externo, distinto. Bueno, hablando un poco de historia, desde 1954, Pritchard y colaboradores describieron la asociación de preeclampsia con la elevación de las enzimas hepáticas y la alteración en la coagulación. En el 82, Epstein acuñó el término del síndrome de Hell, o Hell propiamente dicho, y dentro de las personas o los doctores que lo estudiaron más, se encuentra Sibai en 1992, que realiza un estudio con la mortalidad, en este caso de las pacientes embarazadas, que presentan estas alteraciones. Fue la primera descripción en 1954, en este caso Pritchard fue uno de ellos, pues, el artículo original, así como Louis Weinstein nos acuña el acrónimo, ¿no? En su artículo en el 82. Ese es el artículo original de Sibai, en el cual pues, se estudian 437 mujeres. Dentro de ellas se caracteriza o se encuentran las alteraciones propias del síndrome que vamos a ir abordando más adelante. Un poco de fisiopatología. Bueno, esta es una enfermedad inducida por la placenta. Es un proceso inflamatorio agudo, más grave en este caso dirigido principalmente hacia el hígado. Hay una alteración trofoblástica errónea, hay alteraciones o hay isquemia placentaria, aumenta el óxido nítrico, la prostaglandinas, la endotelina, y pues tenemos un daño endotelial. Hay depósitos de fibrina, hay activación y agregación plaquetaria. Hay alteraciones en el complemento también, y esto nos hace que haya una placentación incorrecta y por lo tanto pues se presentan las alteraciones que vamos a ir abordando. Parte de su fisiopatología, algunos de los casos del síndrome de Hell pueden estar relacionados o no con microangiopatías trombóticas causadas por alguna alteración del complemento. Se ha estudiado y se entiende que es una alteración más de C3, C5 generalmente, lo cual abre una vía hacia los posibles tratamientos, ya sea con terapia biológica dirigida. Parte de su fisiopatología pues, se relaciona con la ausencia de la activación de VEGFR1 y VEGFR2. En este caso, el estrés oxidativo, la liberación de radicales libres, citocinas como interleucina 6, que media la liberación de ET1, y algunos genes ligados a la preeclampsia que tienen que ver con el gen también. Es el gen de la angiotensina 1Q42, el ENOS, el 7Q36 y algunos otros locus alterados. Debemos tener o diferenciar en algunas patologías. En este caso, dentro de ellas, la púrpura trombocitopénica es de mencionar, el síndrome hemolítico urémico, el hígado graso agudo en el embarazo, perdón, un error. La hepatitis, en este caso los brotes lúpicos también, si hay síndrome antifosfolípido o púrpura trombocitopénica idiopática. En este cuadro vamos a encontrar un comparativo entre todas estas patologías. Marcamos de rojo aquí el síndrome de Hell como tal,
Y pues bueno, puede haber hipertensión hasta un 85% de nuestros pacientes. La proteinuria también en un 85%. La anemia hemolítica en este caso se presenta en un 50 al 100% y llega a ser severa. La lactato deshidrogenasa arriba de 600. Las plaquetas rara vez bajan menos de 20,000. Las transaminasas se elevan. Podemos tener insuficiencia renal en un 20%. La hipoglucemia es raro que se presente. La coagulación intravascular diseminada es raro. Adams 13, pues es ausente. Ya sabemos que el Adams 13 es generalmente propio de la púrpura trombótica. Y las alteraciones entre SFL1 y PFLG arriba del 85%. Este es uno de los datos más importantes o más característicos, ¿no? En los hospitales en los que se encuentre, pues nos hace la diferencia y determina si es realmente un HELP, por ejemplo, de diferenciarlo incluso de una preeclampsia severa. Dentro de los cuadros que pueden ser similares, se encuentra el hígado graso agudo del embarazo, pero como vemos aquí en la tabla, pues el HELP no nos presenta hipoglucemia. En este caso, pues no es normal encontrarlo, pues bueno, el diagnóstico y el estudio de la paciente toma otro rumbo. La púrpura trombótica trombocitopénica, pues la hipotensión es rara, generalmente hay hematuria. La lactato deshidrogenasa se eleva muy significativamente, arriba de 1000. Y pues las plaquetas como característica, pues incluso llegan a presentarse menos de 20,000, ¿no? Transaminasas pueden estar normales o poco alteradas. Y la coagulación intravascular diseminada es raro. Característica principal de la púrpura trombótica trombocitopénica, pues es que el Adams 13 se encuentra presente, ¿no? Otro cuadro clínico que hay que determinar o distinguir en este caso es el síndrome hemolítico urémico, que pues bueno, igual puede haber presión arterial alta en un 80-90%, se asocia a hematuria en un 80 a un 90%, y una anemia hemolítica, pues vamos a encontrar 100%, puede estar severa. En este caso, pues la coagulación intravascular es raro. Y en el lupus, pues en este caso hay hipertensión hasta un 80%, puede haber nefritis. La proteinuria se presenta en un 100%, en este caso es nefritis. Vamos a encontrar anemia hemolítica si hay anticuerpos antifosfolípidos, o la lactato deshidrogenasa también. La plaquetopenia difícilmente va a disminuir menos de 20,000 plaquetas. Las transaminasas igual las podemos encontrar en un tanto elevadas. Insuficiencia renal pues se presenta un 40 a un 80%, y la hipoglicemia pues no, es raro que no se encuentre. Entonces es importante tener presente este cuadro cuando tengamos una paciente con síndrome de HELP, porque pues obviamente el manejo y el tratamiento puede ser decisivo conforme a nuestra tabla. Bueno, se ha descrito que en gestantes afectadas por COVID-19 hay un cuadro clínico, en este caso se le llama eclampsia-like, que da algunos síntomas similares. Puede haber hipertensión, proteinuria, trombocitopenia y elevación de las enzimas hepáticas. En este caso, pues como lo veíamos aquí anteriormente, la relación SFL1 y PFLG, pues va a estar aumentada solo en el HELP, ¿no? Sería una forma diferencial. Y en este caso, la IP de las arterias uterinas deberían ser normales, cosa que no sucede en el HELP. Bueno, este es un cuadro que igual nos hace referencia a los cuadros clínicos que tenemos que tener presentes. Ya se había mencionado anteriormente, de hecho este está más completo, pues se pone como igual otro ejemplo.
Lo que nos puede dificultar en diferenciar el síndrome de HELLP de un hígado graso agudo del embarazo es, en este cuadro los tenemos separados. En el hígado graso, en este caso, hay aumento en el tiempo de protrombina. En el síndrome de HELLP se encuentra normal. Las transaminasas en el hígado graso agudo del embarazo, pues se encuentran muy elevadas, lo que no ocurre en el síndrome de HELLP. Tenemos pacientes con bilirrubina elevada en el hígado graso, en el síndrome de HELLP puede llegar a estar normal, y podemos tener amonemia, perdón, o en este caso en el hígado graso, hiperamonemia. Varía, ¿no? En el hígado graso, pues podemos tener trombocitopenia leve. En el síndrome de HELLP, la trombocitopenia es muy marcada en este caso. Y en el hígado graso, pues tenemos LDH normal, y en el síndrome de HELLP encuentra elevado. El signo, ya decíamos, característico y muy puntual, que nos va a hacer pensar en un hígado graso, porque es muy parecido al síndrome de HELLP, pues va a ser la hipoglicemia. Bien. ¿Cómo vamos a diagnosticarlo? Bueno, se establecieron los límites analíticos por CIBA-I, en este caso las plaquetas menos de 100,000, las alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático AST-ALT arriba de 70, LDH arriba de 600 y bilirrubina 1.2, o que encontremos esquistocitos en el frotis sanguíneo. Hay hemólisis, por lo tanto, hay una anemia hemolítica microangiopática, hay esquistocitosis, podemos encontrar los espiculados, policromatosis, fragmentación eritrocitaria, hay daño a la íntima y en este caso condición a depósitos de fibrina. En cuanto a la plaquetopenia, la coagulopatía por consumo ocurre a una inflamación endotelial. En este caso es secundaria a las complicaciones presentes, y en este caso pues puede haber un shock hemorrágico en el periodo periparto. La coagulación intravascular diseminada y el desprendimiento placentario, la insuficiencia renal, tuvieron una asociación significativa. ¿Por qué? Porque nos hace una hipoplegia uteroplacentaria o un útero de Cavalier, y pues bueno, puede ser motivo de un óbito, o en este caso, pues que se llegue hasta una histerectomía con sus complicaciones, ¿no? En la lesión, puede haber lesión renal, o en este caso la lesión renal es muy importante. En la mayor parte de los casos, los enfermos, bueno, las mujeres enfermas presentan retención nitrogenada, puede ser leve o incluso moderado. Puede haber necrosis cortical bilateral, pero pues es raro. Esta se vincula generalmente a la coagulopatía por consumo. La prevalencia de la insuficiencia renal aguda, la preeclampsia, es del 1.5 o incluso el 2%. Aumenta más del 7% el síndrome de HELLP. De ahí la importancia que debemos de mantener a nuestra paciente vigilancia. Con la aparición de la microangiopatía trombótica y los trombos fibronoplaquetarios ocluyen en este caso la luz glomerular, y eso provoca la isquemia y pues daña aún más el riñón y pues termina en una necrosis tubular aguda. Se puede diagnosticar en este caso pues a través del sedimento. Bueno, la incidencia se presenta en 0.5 al 0.9% de todos los embarazos, y en este caso se puede presentar incluso en 10 a 20% de nuestras pacientes que tengan una preeclampsia grave. En este caso parece que la incidencia es mayor en la población blanca y en mujeres multíparas, o en este caso que tengan una edad de 25 años. Bueno, en esta gráfica de pastel representamos que cuando se presenta el síndrome de HELLP. Generalmente se puede presentar entre 27 y 37 semanas de gestación. En su mayoría ocurre
en esta parte. Esto es importante recalcarlo porque pues es hasta el 30%. Eso quiere decir que son pacientes que van a tener complicaciones, sobre todo bebés prematuros, en este caso, con sus complicaciones que conllevan. Antes de las 27 semanas ocurre un 10% y pues qué bueno que es así porque si se presenta antes de las 27, 28 semanas, pues son pacientes que se complican más. Después de las 37 semanas es hasta en un 20% y pues es poco común que tengamos pacientes con HELP. Generalmente son pretérmino, ¿no? Para clasificarlo, pues tenemos algunas herramientas o tenemos clasificaciones como la de Mississippi, que tiene los criterios diagnósticos y la divide en 3 clases. Aquí tenemos, en este caso, puede ser la de Mississippi o la de Tennessee. La de Mississippi nos dice que hay un HELP clase 1, clase 2, clase 3, con lo que ya sabemos, que es ACT-ALT 2 veces su valor, LDH arriba de 600, pero las clasifica con base en el número de plaquetas. Es un clase 1 si es menos de 50,000, es un clase 2 si es menos, entre 50 y 100,000, y un clase 3 si es de 100 a 150,000. Tenemos esta clasificación también, que es la de Tennessee. Se diagnostica o nos hace la diferencia en ACT mayor de 70, LDH mayor de 600, las plaquetas por debajo de 100,000. ACT, porque ACT se ha determinado, se ha encontrado que la ACT es más específica que la ALT. Entonces, si tenemos más elevada la ACT, pues, o aunque sea mínimo, pues nos indica que es más específico. Y Tennessee nos dice, pues podemos tener un síndrome HELP o completo o incompleto, que a veces es la discusión que tenemos clasificándola. Si son más de dos criterios, en este caso sería un HELP incompleto, y si son los 3, pues entonces estaríamos hablando de un HELP completo. Los parámetros de laboratorio, bueno, aquí tenemos igual la clasificación de Tennessee y la clasificación de Mississippi, y los criterios de la COG. ¿Qué dice la COG? Bueno, no vamos a complicarnos la existencia. Arriba de 600 o AST-ALT, pues igual, debemos de tener arriba de 70, o 2 veces el límite normal, que generalmente se toma como 35. Hay laboratorios que obviamente te van a decir, no va a variar mucho, 38, 32, no sé, pero el parámetro del corte o el que toma la COG pues, va a ser arriba 2 veces de lo normal, entonces arriba de 35. Yeah. Y las plaquetas, pues menos de 100,000. Son válidas las clasificaciones, cualquiera de las clasificaciones, obviamente utilizamos más los criterios de Tennessee, ¿no? Entonces, parte de la etiología, quedamos que es desarrollo y función placentaria defectuosos, que provoca isquemia placentaria. Hay alteraciones en la liberación del metabolismo de diferentes factores, como el óxido nítrico, causa daño al endotelio vascular, y hay plaquetopenia en este caso por consumo. Los factores de riesgo van muy asociados con la preeclampsia, ya sea la nulliparidad, los extremos de la vida materna, menos de 20 años, más de 35, la preeclampsia, eclampsia, en este caso si hubo un embarazo anterior, si hay un embarazo múltiple, la obesidad, la historia familiar, si hay algunas enfermedades médicas preexistentes, ya sabemos como la hipertensión, la diabetes, el síndrome de anticuerpos fosfolípidos, enfermedades autoinmunes, como el lupus, por ejemplo, insuficiencia renal y infertilidad. Y son las principales. ¿Cómo va a llegar nuestra paciente? Los síntomas que generalmente va a presentar, pues bueno, es proteinuria de un 86 a incluso el 100% de las pacientes.
La hipertensión de un 82 a un 88%. El dolor en el cuadrante superior derecho, o en este caso dolor epigástrico, de un 40 a un 90%. Recordemos que se le conoce como signo de Chaucier. La náusea y el vómito en un 29 hasta un 84%. Dolor de cabeza, las pacientes un 33, 61%, y alteraciones visuales de un 10 a un 20%. Ictericia, pues es poco. Síntomas principalmente proteinuria, hipertensión y el dolor, ¿no? Característico. Las complicaciones más frecuentes que tenemos con estas pacientes, pues hay una coagulación intravascular diseminada, puede haber un abrupto placentae, se puede complicar o puede presentarse eclampsia. De ahí ahorita vamos a hablar un poco sobre el abordaje, que es muy similar a la preeclampsia severa. Insuficiencia renal aguda, neumonía por aspiración, puede haber ruptura hepática, que es la menos frecuente, llega a ser menos del 1%, pero pues es de las más agresivas. Y pues muerte materna del 1 a 24. Bueno, esta depende, pues bueno, con qué capacidad o en qué nivel se atiende a nuestra paciente. Las complicaciones fetales generalmente puede ser parto pretérmino, principalmente. Ya hablamos que generalmente después de las 28 y 32 semanas es hasta un 70%, trombocitopenia y muerte perinatal. En este caso, pues, este artículo hizo una revisión de 1990 al 2010. Se estudiaron 180 casos que ocurrieron o que tuvieron una ruptura uterina, perdón, una ruptura hepática, y se encontró que en este caso el 98.8% de las rupturas fue por causa del síndrome de HELLP. Entonces, pues es de tomar conciencia en ello y ver cómo se puede cambiar esto. El manejo clínico. Bueno, tenemos 3 opciones. En este caso, unas más controvertidas que otras. Un manejo te dice, bueno, tienes que finalizar el embarazo. Sabemos que es una enfermedad que la condiciona a la placenta y pues, bueno, hay que retirar quien la causa. Una que es estabilizar y finalizar, y expectante. Generalmente, pues lo que más hacemos es estabilizar y finalizar el embarazo. Esto para lograr o obtener mejores resultados con los bebés. El manejo clínico, pues hay que hacer una valoración inicial y hay que hacer controles posteriores. La misma pauta que una paciente con preeclampsia severa, se tiene que hacer profilaxis de las convulsiones, en este caso con sulfato de magnesio. Recordemos, podemos utilizar el esquema SUSPAN, que son 4 gramos, 250 mililitros de solución, se la pasamos en 20 minutos, y bueno, preveemos la alteración de la eclampsia, ¿no? Como un neuroprotector puede ser para la mamá, e incluso no sirve para el bebé. En este caso, pues el tratamiento de la hipertensión, según sea el caso, ya sabemos que podemos utilizar de rescate. Obviamente la betanol pues es difícil conseguirlo en México, pero pues tenemos polos de ralacina IB, tenemos también incluso nifedipino, podemos utilizar vía oral de 10 miligramos. Se dispone de datos que muestran que una mejoría clínico-analítica transitoria permite utilizar anestesia regional, mejora el pronóstico en este caso por parto vaginal, si la cifra de plaquetas es menos de 100,000. ¿Qué nos dice la GPC? Pues bueno, nos dice que hay que utilizar indicaciones para terapia con corticosteroides si son plaquetas menos de 100,000. En este caso se les puede dar un esquema con dexametasona, 10 miligramos intravenoso cada 2 horas. Y en el posparto el manejo es 10 miligramos, a las 12 de 10 miligramos se va disminuyendo 24 a 36 horas con 5 miligramos. Si es necesaria la maduración pulmonar fetal, pues utilizamos dexametasona.
10 miligramos, 12 horas durante 48 horas. Después podemos utilizar la metilprednisolona de 40 miligramos IV cada 2 horas. En este caso, si tiene una cifra plaquetaria más de 150,000, pero si no obtenemos respuesta, podemos doblar la dosis a 40 miligramos cada 6 horas. Si no es necesaria la maduración pulmonar de nuestras pacientes, pues entonces utilizamos metilprednisolona de 40 miligramos hasta que se evidencie un ascenso de las cifras. Las metas o la meta que vamos a tener siempre es que tengamos arriba de 150,000. En caso de que no haya respuesta, pues igual, lo mismo. Puede ser 40 miligramos, en este caso metilprednisolona, cada 6 horas endovenoso IV. Tenemos que tener disponible, evidentemente, pues, sangre y debemos de tener plaquetas. ¿Qué es lo más indicado? Pues si tenemos menos de 20,000 nuestra paciente, si es cesárea o es parto vaginal, pues es recomendado en ambos casos. De 20 a 49,000, pues recomendado. En parto vaginal, pues esperamos, en este caso, si hay hemorragia activa, si hay disfunción plaquetaria conocida, disminución en el conteo plaquetario o datos de coagulopatía. Si es mayor de 50,000 nuestro conteo plaquetario, pues en este caso, en la cesárea dice que se puede considerar si hay una hemorragia activa, si hay disfunción plaquetaria o hay disminución en el conteo plaquetario. Y el parto vaginal, pues en este caso, pues se debe considerar ante la presencia de hemorragia activa igual, las mismas indicaciones que ya habíamos mencionado. El manejo, bueno, continuando con el manejo clínico, pues ya, si la paciente tiene menos de 40,000, pues entonces es indicativo para ponerle plaquetas. En caso de parto vaginal, en las primeras 24 horas y del posparto, si hay datos o clínica de sangrado, podemos utilizarla. En caso de que a nuestra paciente le hagamos o se realice una cesárea, es necesario dejar, o se recomienda dejar drenaje subaponeurótico y subcutáneo porque estas pacientes pues es común que hagan hematomas, ¿no? Subaponeurótico. Y la retirada del catéter peridural, en este caso, se realiza siempre después de la normalización de las pruebas de coagulación o se toma como parámetro principal, pues que tengamos las plaquetas arriba de 80,000. La realización de estudios de imagen, en este caso TAC y ecografía abdominal, no se recomienda a menos que tengamos datos de clínica o que nos hagan sospechar una ruptura hepática. No hay evidencia disponible en este caso con corticosteroides. Es muy controversial todavía. En este caso, pues a las primeras 48 horas postparto podemos retirarlas. Hay estudios que pues dicen que no mejora el pronóstico de la paciente, pero pues tener plaquetas altas pues nos ayuda a evitar una hemorragia que podría complicar más el cuadro. En este caso, se utilizan dosis de dexametasona, 10 miligramos, como decíamos, ya que se inició el esquema, 10 miligramos cada 12 horas, y después se disminuye a la mitad, 5 miligramos las 12 horas siguientes, para ir disminuyendo el uso del corticosteroide. Tomando en cuenta siempre... si sospechamos alguna intoxicación por sulfato de magnesio, acordemos que el rango terapéutico es de 4.2 a 8.4 y los cuadros o el cuadro que generalmente vamos a encontrar según vaya elevándose en sangre, pues puede haber náuseas, somnolencia, visión doble, dificultad para el habla, debilidad generalizada, hipotensión, febrícula, el flushing que a veces presentan los pacientes, pérdida de reflejos tendinosos e incluso oliguria, de 9 a 12 generalmente. Más de 12 miligramos en sangre, hay afectación en la musculatura respiratoria, puede haber bradipnea, de 15 a 17, parálisis muscular, paro respiratorio, y puede haber, si tenemos una paciente arriba de 18, bloqueo AB completo, incluso, o asistolia, ¿no?
Entonces es importante llevar los controles, incluso cada 6 horas, una paciente si la tenemos con esquema SUSPAN. Tenemos este cuadro que nos resume qué es el manejo que podemos utilizar con nuestra paciente. Si es una paciente que tiene criterios para finalizar inmediatamente, como por ejemplo una plaquetopenia, menos de 50,000 a pesar de corticosteroides, pues hay que finalizarla, ¿no? Si no, pues bueno, dependiendo de la edad gestacional, pues determinamos qué manejo hay que hacer. Tratamiento conservador, pues bueno, podemos darle dexametasona, en este caso cada 8 horas por 48 horas, y se continúa con metilprednisolona. Ya habíamos quedado que pues, podemos utilizar 40 miligramos cada 6 a 12 horas. Cuando vayamos a disminuir, hay que ir disminuyendo a la mitad. Si es entre las 32 y 34 semanas, hay que finalizar, obviamente, con previa maduración pulmonar, y pues el esquema es, con dexametasona es muy similar. La finalización, si es más de 34, 35 semanas, está indicado finalizarlo. Y igual podemos utilizar dexametasona, 10 miligramos cada 2 horas por 48 horas, y finalizar cuando las cifras de plaquetas sean menos de 80,000 o si no hay recuperación de plaquetas en 4 horas. El riesgo de recurrencia que tenemos de estas pacientes se sitúa entre el 5 y un 52%, que tengan un trastorno hipertensivo en sus futuros embarazos. El 7% de ellas desarrollarán un síndrome de HELP nuevamente, el 18% preeclampsia, e incluso el 18% terminará con una hipertensión o tendrá una hipertensión gestacional. Si se presenta antes de las semanas 28, en este caso tiene un mayor riesgo de presentar diversas complicaciones como parto pretérmino, trastornos hipertensivos de la gestación y óbito. Bueno, se trató de resumir el tema, muy ad hoc al día. Felicidades a todas las madres que muchas veces nos aguantan tanto. Y pues bueno, dejo mis datos de contacto. Eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, quisieran aportar algo, o dudas, preguntas o comentarios. Doctor Jorge, no sé qué. Bueno, doctor Hernández, pues muchas felicidades. Estos son los temas que la verdad que siempre aprendemos algo. Eh, Cada vez que platicamos de lo que es la preeclampsia, las enfermedades hipertensivas del embarazo, preeclampsia, eclampsia, obviamente el síndrome de HELP, es como decía Sócrates, es cuando diría uno, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Es decir, cambia tanto todo esto, es decir, cada vez ahorita lo que nos haces tu favor de comentarnos, es decir, todo lo que viene, esos criterios que veíamos en los principios de los años 90 y 2000 y que ha ido cambiando de forma progresiva muy, muy importantemente hasta ahora, todo lo que sabemos en relación a los trastornos moleculares, los factores genéticos, todo esto que tú mencionabas, perdón, estoy un poquito ronco, todo lo que tiene que ver con todas estas, microangiopatías trombóticas, la relación con otros padecimientos, como también ya tú nos hablabas del síndrome hemolítico urémico, en fin, yo cada vez pienso que esto es una entidad tan compleja que apenas estamos como que viendo la puntita del iceberg, es decir, estamos aprendiendo a tratar de entender qué es realmente lo que pasa en ese endotelio vascular y qué todos estos trastornos y cómo todo lo que tenemos que hablar, tenemos que ir aprendiendo en relación a toda la genómica que involucra todos estos padecimientos que comparten muchas cosas y en otros sentidos son totalmente diferentes y generan confusión. De ahí lo que tú mencionabas también en relación, este tipo de padecimientos no respetan condición social, ¿no? Ya nos hablabas de los países del primer mundo donde este tipo de padecimientos sigue siendo prevalente. Es decir, han controlado, por ejemplo, la mortalidad por hemorragia, pero lo que tiene que ver con estos trastornos, de todo lo que es
los mecanismos angiogénicos, los fenómenos trombóticos, inflamatorios, todavía hay muchas cosas que ver, ¿no? Vemos cómo se afecta la cascada del complemento, cómo algunas gentes están relacionando esto con factores del crecimiento del factor von Willebrand, cómo, vamos, todos estos cambios que en un momento dado dice uno, bueno, y caray, y entonces, por dónde empezamos, ¿no? Y creo que tendríamos que empezar por lo que también ya tú nos mencionaste, es primero tratar de establecer criterios similares, es decir, tenemos que aprender a hablar con el mismo lenguaje, tenemos que usar los mismos términos para podernos entender y saber de lo que estamos platicando, y entonces seguramente vamos a tener pues mayor posibilidad de que haciendo equipo, porque yo creo que esta medicina y particularmente este tipo de padecimientos son multidisciplinarios, seguramente vamos a tener mejores resultados. La otra, aprender a protocolizar a estos pacientes, es decir, hay que darles un seguimiento muy puntual. Es decir, ¿por qué? Porque la identificación temprana de estas alteraciones va a cambiar el pronóstico, ya nos dirá nuestra invitada, la doctora Rosalía Hernández, que es una experta en esto, nos dirá seguramente cómo va impactando. Entonces, realmente es un tema muy, muy, muy interesante. Creo que hay, vamos, hacemos simposios, cursos, nada más para hablar de eso. Entonces, en media hora es materialmente imposible decirlo todo, pero creo que señalaste lo más importante. Le voy a pedir a la doctora Hernández, que estoy un poquito ronco, nada más para disculparme, para que nos platique ella. Ella ahora que también hablabas tú un poquito de todo esto del famoso preeclampsia like, ¿no? Con el COVID-19, etcétera. Todos estos elementos que a veces nos aprendemos, pero también nos genera múltiples cuestionamientos y que, como decía yo, apenas estamos comenzando a encontrar la punta de la madeja para ir desentrañando todo esto y pues tratando de brindarle a nuestros pacientes mejores opciones, ¿no? Con todas las terapéuticas que desafortunadamente siguen siendo muy limitadas a pesar de todos los esfuerzos. Doctora Rosalía, perdón, sí quisiera oír tus comentarios, tú como experta, como intensivista, ¿no? Sí, doctores, pues muy buenas noches tengan todos ustedes. De verdad, como lo comenta usted, el hablar del síndrome de HELP, y lo dejamos en quotation mark porque no es un término que a mí en lo particular me encante, es precisamente como lo estipuló usted, la punta del iceberg. El nombre correcto de esta patología es microangiopatía trombótica, hemolítica e intravascular. Y algo que siempre me gusta contar es algo que aprendí yo en mi formación como intensivista. Resulta que nosotros le damos el nombre de síndrome de HELP a toda esta serie de acontecimientos bioquímicos porque fue el término que se acuñó con la primera investigación guiño guiño sobre esta patología. En el 83-84 comentaban, sin embargo, resulta que hay un reporte de casos aquí en México en 1982 con este nombre, que fue lo primero que se reportó, y desafortunadamente la diferencia y por lo que no le conocemos así a nivel mundial es porque en México se publicó en una revista nacional y el americano se reportó de manera internacional, ¿no? Pero ¿por qué lo comento? Porque si vemos esto, la patología, el síndrome de HELP como esto, como una microangiopatía trombótica, podremos darnos cuenta de lo que ya han venido mencionando de manera reiterada. Nosotros hablamos de síndrome de HELP e inmediatamente lo asociamos a preeclampsia y ya vimos que en el 15 a 20% de los casos ni siquiera hay hipertensión asociada, ¿no? En el contexto mexicano yo creo que el síndrome de HELP es lo equivalente en el embarazo a lo que el lupus sería en la no gestante, ¿no? Es el gran simulador y realmente todo el perfil bioquímico que da el síndrome de HELP puede estar en muchísimas otras situaciones. En el contexto pandémico de los años pasados, pues prácticamente casi todas nuestras pacientes como COVID que estaban complicadas tenían algún dato que nos pudiera orientar pensábamos, tal vez tenga síndrome de HELP, ¿no? En otro contexto, la otra rama que nos vierte todo esto podría ser patología gestacional, como ya lo establecíamos en el caso de la preeclampsia, ¿no? Y también estos datos de microangiopatía o falla multiorgánica asociada a este proceso también lo pueden dar otras patologías no necesariamente gestacionales, como la sepsis y la pancreatitis. Entonces, si nos damos cuenta, pues realmente lo que platicaba es muy, muy certero, muy, muy, muy puntual en el sentido de que nosotros los ginecólogos muchas veces nos quedamos con que ya está empezando a hacer trombocitopenia, ya tiene transaminasemia, mira, ya empezó con falla renal, tiene síndrome de HELP,
pero yo el término síndrome de HELP lo veo realmente como un eufemismo de decir, bueno, quizás tuvo preeclampsia, tiene falla multiorgánica, no sé lo que tiene, seguramente le voy a dar dexametasona y va a mejorar mi paciente. Una experiencia que también me gustaría comentarles es precisamente lo que usted comenta de la falta de protocolo. Lo que nos diferencia, yo creo que de sociedades más avanzadas, europeas, asiáticas, en el contexto de la preeclampsia y el HELP, es precisamente eso, el establecimiento de protocolos de investigación. Aquí en México, yo lo que he visto en los distintos hospitales donde trabajamos es que empieza tu paciente con preeclampsia severa o tiene algún dato que nos oriente síndrome de HELP, la estabilizas, lo interrumpes y si contamos con mucha suerte, quizás en 1 o 2 días ya el recuento plaquetario mejoró, las transaminasas también, no hizo falla renal tan severa y es hasta donde nos quedamos con la investigación de la paciente. Pero habrá un porcentaje de casos que tengan un cuadro clínico más endemoniado y caigan en falla hepática fulminante o bien que tengan falla renal que requiere hemodiálisis y yo creo que son los casos con los que principalmente nos deberíamos de quedar en la investigación. En uno de los hospitales donde tuve la fortuna de formarme, toda paciente con preeclampsia severa y o síndrome de HELP entraba en un protocolo para descartar precisamente púrpura trombocitopénica trombótica y nos dimos cuenta que una gran cantidad de estos casos que nosotros categorizamos como HELP desafortunadamente tiene una patología hematológica subyacente que nadie más había diagnosticado. Entonces creo que eso es bien importante y creo que ya lo último que me gustaría mencionar y ser un poquito más puntuales precisamente en el manejo de la paciente como con síndrome de HELP. Yo creo que son 2 grandes cosas, ¿no? Pensar que si la paciente tiene síndrome de HELP o lo que nosotros conocemos como síndrome de HELP, ya es una paciente que debemos de categorizar con una falla multiorgánica, ¿no? Entonces, el estar con una conducta expectativa, lo único que va a hacer es deteriorar a nuestra paciente. Quizás podremos aplicar esteroide para tratar de mejorar un poquito el recuento plaquetario y con la justificación única de un embarazo pretérmino y maduración pulmonar, pero yo creo que ya cuando hay trombocitopenia acentuada, transaminasemia, falla renal y todos estos parámetros bioquímicos que ya mencionábamos, realmente el mantener o perpetuar, lo único que nos va a ocasionar es tener mayor cantidad de efectos indeseables o inclusive una defunción. Yo creo que a usted le ha pasado y a mí me ha pasado ya en un par de ocasiones que desafortunadamente se quedan rezagadas pacientes de turnos, te toca atenderla, la estabilizas, la interrumpes y entre más nos hagamos al cuento para interrumpir un síndrome de HELP, mayor cantidad de probabilidad de desprendimiento de placenta normoincerta, de hemorragia obstétrica y si es difícil operar una cesárea de una paciente con síndrome de HELP, que Diosito los cuide a los residentes y a los médicos adscritos de operar una histerectomía obstétrica de una paciente de este tipo, ¿no? Entonces, yo creo que el retraso en la atención de esta paciente, de este tipo de pacientes, desencadena finales bastante funestos, de los cuales desafortunadamente, pues hemos tenido conocimiento. Creo que eso sería todo por mi parte, doctor. Oye, ahorita que estábamos hablando de protocolos, creo que es bien importante. Decía el doctor, eh, nosotros, por ejemplo, en el lugar, cuando yo estoy trabajando este, llegamos a la conclusión, no sé, sus opiniones, a veces la literatura nos habla de niveles en los algoritmos, ¿no? Es decir, que si tienes nosotros para tratar de homogenizar y establecer protocolos, por eso les decía yo esto, por ejemplo, nosotros decíamos, paciente con trombocitopenias de 50, ese paciente sí va a hacerle una transferencia de plaquetas y inmediatamente resolución del embarazo. Es decir, tratábamos yo coincido contigo, es una papa caliente, es decir, si no la resuelves pronto, esa paciente... Aquí nos ponen una pregunta y quisiera oír los comentarios de los dos. A mí me ha tocado 2 veces esto, pero quizá no sé si les ha tocado a ustedes. Nos dice el doctor Antonio Torres Trejo, ¿qué hacer en caso de haber ruptura hepática y no hay aún maduración fetal? ¿Cuál es la conducta a seguir? Afuera. Es una paciente que desafortunadamente, yo creo que a mí me ha tocado en mi corta experiencia un caso de ruptura hepática y usted lo sabe como lo sé yo de antemano. Hablar de ruptura hepática es una paciente que tiene un pie en la lápida, es el 99.9% de probabilidad que vaya a fallecer.
En centros hospitalarios un poquito más avanzados, quizás en una paciente que cae en falla hepática, sacas corriendo al bebé y estás de la mano con el compañero cirujano y teniendo un muy buen banco de sangre, quizás en paquetas, le empiezas a transfundir todo lo que sea necesario, porque evidentemente una falla hepática va a causar una coagulopatía por consumo impresionante. Pones tu veladora y ojalá que salga esa paciente, pero pues sabemos que el pronóstico es sumamente malo. Ahora, algo que olvidé mencionar precisamente es que nuestros bancos de sangre y nuestra conducta como obstetras a veces es muy limitado en los hemoderivados. Siempre que programamos una paciente le pedimos 2 paquetes globulares, ¿no? Como si fuera una receta de cocina. A quien se le prende el rollo y piensa que va a sangrar, tal vez le pides un plasma fresco congelado, pero lo que no tenemos en banco de sangre porque no se elabora de manera sistemática son concentrados plaquetarios y aféresis plaquetarias. De verdad, cuando hay una emergencia